El ciclo se terminó. 9 años después, 3 entrenadores en el camino, Juan Carlos Oblitas fue oficialmente sacado de la selección peruana, de la federación. Algunos se preguntan si esto es importante y yo les digo que sí, ya que esto es algo así como el paso previo para la salida del entrenador de la selección. Pero era lo correcto. ¿Por qué sacaron a Oblitas de la federación? ¿Fue por haber fallado con las contrataciones de Fossati y de Reynoso como reemplazos de Gareca? ¿O hay algo más detrás? ¿Cuál es la historia de verdad? Bueno, para entender lo que está pasando ahora en la selección tenemos que saber que se viene una época de cambios. Cambios obligados debido a la terrible situación que atraviesa el equipo. Una selección que está en el último lugar de la tabla es una selección que no despierta ilusión. Y en la Federación Peruana lo que más les importa no es que la selección juegue bien o que estén los mejores jugadores. Lo único que les importa es que la selección consiga resultados, que Perú gane partidos, porque es gracias a esas victorias que la federación puede mantener todo su negocio. Si Perú gana, los hinchas están ilusionados y están contentos. Y si Perú pierde, pasa todo lo contrario. ¿Y qué sucede cuando tienes a los hinchas tristes? Que el interés por la selección baja y el negocio de la federación se cae en picado. Por eso, teniendo a Perú en el último lugar, decidieron empezar a sacar gente. Es algo que suele suceder en las empresas cuando los resultados son malos. Se hace reestructuración. Despiden trabajadores y eso es lo que está haciendo la federación. El primero en caer fue Juan Carlos Oblitas, el director deportivo de la selección peruana, ojo, la mano derecha de Ricardo Gareca en el camino al Mundial de Rusia y el encargado de contratarlo. Si eso fuera lo único que hizo por Perú, su despido no tendría sentido, pero lo están sacando por otra cosa. Si bien Oblitas en 2015 llegó para ser el director deportivo de la selección, elegido por la federación como el hombre que más sabe de fútbol en el Perú, pusieron toda la confianza en él para que escoja al DT de la selección y Oblitas eligió a Gareca. Lo llamó, lo convenció y lo llevó a la selección peruana. 3 años después, Gareca clasificaría a Perú al Mundial de Rusia, 4 años después llegaría a la final de la Copa América, y si todo se hubiera terminado ahí, Oblitas habría pasado a la historia como uno de los mejores directores deportivos de la historia de la selección. Pero la historia continuó. Cuando habían dudas con el futuro de Gareca, Oblitas fue el primero en salir a decir que tenía que quedarse sí o sí, y la federación le hizo caso. Le alargaron el contrato hasta 2022 para otra eliminatoria más. La gente lo celebró, porque Gareca era el extranjero más querido en todo el país. Nadie quería que se fuera, y Oblitas consiguió convencer a la federación para que le renueven, pagándole más sueldo, prácticamente triplicándoselo. Y los resultados no fueron realmente malos. Volvimos a llegar al repechaje, pero todo se quebró en el partido con Australia. Como ya saben, Perú se quedó afuera en la tanda de penales y a partir de ahí llegó la decadencia. Pero lo interesante es lo que pasó con Gareca. Oblitas quería que Gareca se quede. La federación no estaba convencida, porque acababa de perder el repechaje. Y en un momento se dijo que si Gareca no seguía en Perú, Oblitas se iba a ir con él, porque era su mano derecha, el que lo recomendó. Y en el momento en el que Gareca no continúa más en la selección, Oblitas tampoco sigue, al menos por un tiempo, porque unas semanas después de que se hiciera oficial que Gareca no iba más en la selección, Oblitas regresó. Muchos se sorprendieron, porque parecía que no iba a volver más, que estaba muy molesto con los manejos que tenía la federación, con cómo trataron a Gareca, prácticamente ninguneándolo. Se terminaron peleando con él, y Oblitas, siendo tan cercano, su mano derecha, cualquiera diría, bueno, si han tratado tan mal a su amigo, no creo que quiera volver a trabajar con esas personas. Pero sí lo hizo, regresó, y esto a algunos no les cayó bien. Se veía casi como una traición de Oblitas a Gareca, y es a partir de aquí donde empieza su etapa más oscura. Porque su primera decisión, otra vez como director deportivo de la selección, es contratar a Juan Reynoso. La mayoría de los hinchas pedía entrenador extranjero, uno parecido a Gareca, que tenga cierta experiencia en eliminatorias, que sepa manejar a los grupos, que vaya más de la mano con el estilo que tenía Gareca y no intentar ir por algo muy diferente. Pero Oblitas decidió, y esto fue una decisión suya, porque ese era su trabajo, que el mejor para el puesto era Juan Reynoso, el entrenador peruano que en esa época estaba dirigiendo en México, y cayó como un balde de agua fría para toda la hinchada
hinchada de la selección, porque era como pasar del entrenador soñado para muchos que era Gareca a un entrenador en el cual no sabían si podían confiar o no, y que para colmo era un entrenador nacional. Y todos sabemos que los entrenadores nacionales en Perú no suelen recibir mucha confianza y los hinchas siempre tienen muchas dudas, porque a la gran mayoría les fue mal. Y estos hinchas tuvieron la razón, porque la era de Reynoso no fue nada más que el comienzo de la destrucción de lo que fue la era de Gareca. Los resultados fueron malísimos, el juego era aburrido, los futbolistas que convocaba no los entendía nadie y el caso de Oliver Sone hizo que casi toda la hinchada de Perú se ponga en contra de Reynoso. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Además de que Reynoso siempre tuvo encima la sombra de Gareca. Ser el sucesor de uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la selección no es fácil. Y Oblitas creyó que Reynoso, siendo entrenador peruano, con no mucha experiencia internacional más que dirigir en México al Cruz Azul y al Puebla, sería suficiente para llenar el vacío que Gareca dejó. Como vimos, se equivocó. La gente se lo perdonó porque ya tenía el crédito de ser el que encontró a Gareca. Elegir a Reynoso pudo haber sido un tropiezo. Cualquiera se puede equivocar y Oblitas no es perfecto. Así que le volvieron a dar la responsabilidad de elegir al reemplazo de Reynoso. Y Oblitas eligió a Jorge Fossati, el entrenador que acababa de salir campeón en Perú. Un error se puede pasar, pero 2 errores seguidos tan importantes como es elegir al DT de Perú, eso ya es demasiado. Y no se puede vivir eternamente del pasado. La era de Fossati por ahora ha sido un fracaso rotundo. No solo Perú siguió jugando casi igual que con Reynoso, sino que los resultados continuaron siendo malos. Perú se mantiene en el último lugar de la tabla, igual que cuando Reynoso era el entrenador. La única diferencia es que sí le empezaron a dar más minutos a algún que otro jugador como Oliver Sone. Pero el cambio de sistema, el estilo de juego, las convocatorias de algunos futbolistas que igual que con Reynoso nadie entiende, le hicieron ver a la gente que Fossati era más de lo mismo. La única diferencia es que es uruguayo y Reynoso es peruano, pero en el fondo son muy parecidos. Y en el momento en el que la selección llega al último lugar de la tabla otra vez, la federación pierde la paciencia y al primero que señalan es a Oblitas. De manera justa, si lo analizamos fríamente como si fuera una empresa, que al final la selección lo es, Oblitas tomó una gran decisión en su momento que fue contratar a Gareca, pero eso fue hace 9 años. Tomó otra buena decisión que fue mantenerlo, porque no habían mejores alternativas en el mercado, pero las 2 últimas fueron muy malas. Elegir a Reynoso creyendo que su estilo de juego se amoldaba a lo que tendría que ser la selección fue un error clamoroso. Y elegir a Fossati, que en el papel es casi lo mismo que Reynoso solo que de otro país, fue seguir tropezando con la misma piedra. Oblitas era el principal aliado de Fossati en la selección. Cuando le preguntaron, él dijo que no estaba en discusión su continuidad, o sea que quería que se quede. Pero ahora que Oblitas ha sido despedido, y creo yo si lo analizamos de manera justa, cometió 2 errores muy graves y eso te cuesta el puesto, es probable que Fossati sea el siguiente porque ya no tiene apoyos dentro del equipo. Y si a Fossati lo sacaban, Oblitas iba a ser otra vez el encargado de elegir al tercer entrenador de esta eliminatoria. Y tomando en cuenta que con los 2 primeros ya falló, es posible que la gente no le tuviera tanta fe. Pero ahora que no está, ¿quién lo va a reemplazar? El director deportivo suele trabajar un poco en las sombras, pero tiene que tomar decisiones muy importantes. De él depende quién será el reemplazo de Fossati. Así que se necesita alguien que realmente entienda qué es lo que necesita la selección y que sepa mucho de fútbol. ¿En el horizonte hay alguien que pueda llenar ese lugar? Seguramente sí, pero hay que buscarlo. Tal vez algún exjugador como Oblitas también lo fue, que sea muy profesional y que sepa muchísimo de fútbol. Tal vez un exentrenador, pero de por sí tiene que ser alguien que conozca cómo se maneja la selección por dentro y que entienda qué es lo que necesita este grupo. Ya no es el mismo equipo de hace 9 años. Hay otros jugadores y muchos ya se tuvieron que ir. Elegir al reemplazo de Oblitas es casi tan o más importante que elegir al próximo entrenador, porque de él dependen muchas cosas. Y sí, suele ser un trabajo que no se señala mucho, pero si elegimos mal, tal vez alguien que tenga una idea muy equivocada de lo que debería ser la selección, nos podríamos tragar otra era de Reynoso y otra era de Fossati seguidas, y echar a perder una generación entera de jugadores peruanos.